No fallaba nunca. El taxi llegó tarde a Sherromen. Se había formado un embotellamiento en el túnel y además allí dentro no había cobertura. Esto último era un consuelo. El taxista no paraba de mirarla por el retrovisor y de disculparse, y de decirle que estaba espectacular. Penny sabía que el taxista se lo decía para ser amable. Teniendo en cuenta el dinero que se había gastado aquella tarde, se dijo Penny, más le valía estar guapa, joder. Para disgusto de la dependienta, el vestido había resultado ser de su talla y ajustarse bien a su cuerpo juvenil. Los zapatos nuevos de Prada, otro despilfarro de último momento, se veían igualmente fabulosos. Pero Penny era lo bastante sensata como para saber que nunca sería una belleza despampanante. Al menos ya no tenía mosca zumbándole alrededor. Algo era algo. Y cualquier cosa era mejor que vivir en el medio oeste. Penny nunca había encajado en Nebraska. De jovencita en Omaha, o incluso de niña en Sifi, siempre se había sentido fuera de lugar. Para empezar, no se parecía en nada a sus recios y culones padres de pies planos, mientras que ellos eran ejemplares pelirrojos y llenos de pecas de la diáspora irlandesa. Penny tenía la tez rosada como un bebé, blanca como la corteza de abedul, y los dos la consideraban una insensata por largarse a vivir a Nueva York. Unos minutos atrás, nada más subirse al taxi, había llamado a Omaha para darles la gran noticia. Penny esperó a oír la voz de su madre y le preguntó: «¿Mamá, estás sentada?» «¡Arthur!», gritó su madre alejándose del auricular. «¡Tu hija está al teléfono!». «Tengo una noticia bastante emocionante», le dijo Penny, apenas capaz de contenerse. Se fijó en si el taxista estaba pendiente de ella. Quería que la escuchara disimuladamente. «Yo también», exclamó su madre. Se oyó un clic que significaba que su padre se había unido a la conversación. «A tu madre le ha crecido un tomate en el huerto que es clavado a Danny Thomas». «Ya te mandaré una foto», le prometió su madre. «Es asombroso». «¿Cuál es tu gran noticia, cielo?», le dijo su padre. Penny hizo una pausa teatral. Cuando por fin habló, se aseguró de hacerlo lo bastante fuerte como para que el taxista la oyera. «Tengo una cita con C. Linus Maxwell». Sus padres no contestaron de inmediato. Para ganar algo de tiempo, el padre de Penny se bebía el café de las mañanas sentado en el retrete. Su madre soñaba con tener una cama de agua. Cada año, por su cumpleaños, a Penny le mandaban una Biblia con un billete de $20 metido dentro. Así eran los padres, por decirlo en pocas palabras. «¿Pero sabéis quién es el señor Maxwell?», les dijo Penny para sacarlo de su silencio. «Pues claro que sí, cariño», le respondió su madre con voz cansina. «Tu padre y yo ya no vivimos en Sifi». Penny se había esperado gritos de alegría, exclamaciones ahogadas de asombro, lo que fuera. Por fin su padre le dijo: «Te queremos pase lo que pase, Penita. No hace falta que te inventes historias descabelladas para impresionarnos». La estaba llamando mentirosa. Fue en ese momento cuando el taxista entró en el túnel bajo el río. La llamada se cortó. Sus compañeras de piso tampoco la habían creído, pero se habían volcado en ayudarla, aplicándole una sombra de ojos y el delineador de labios como unas auténticas damas de honor. Pero al día siguiente sí que la creerían todos. Normalmente no se esforzaba tanto por ponerse guapa, pero es que no se había acicalado solo para los ojos de Maxwell. Esta noche el mundo entero estaría mirándola. Penny entraría en ese restaurante siendo una don nadie, pero para cuando sirvieran el postre ya la conocerían en todos los lugares de América. Conocería su nombre hasta su heroína, la presidenta Hind. Penny se fijó en un sedán negro que estaba parado en pleno atasco a su lado con dos hombres dentro. Ambos llevaban trajes azul marino a medida y gafas de sol de espejo como los guardaespaldas que había visto escoltar a Alouette de Ambrosia. Sus rasgos angulosos y severos no mostraban emoción alguna. Ninguno de ellos se giró para mirar en dirección a Penny, pero ella sabía, por su larga experiencia, que la estaban vigilando de forma encubierta. Era consciente de que la seguían hombres como eso desde que le alcanzaba la memoria. A veces los veía a bordo de coches que avanzaban lentamente junto a ella o bien aparcados delante de su colegio. Otras veces le iban detrás, dando zancadas decididas siempre a una distancia prudencial. Normalmente eran dos hombres, a veces tres, siempre con trajes oscuros discretos y gafas de sol de espejo, con el pelo muy corto y pulcramente peinado.
Siempre llevaban mocasines muy relucientes hasta cuando las seguían como sabuesos de 2 patas a través de los encharcados campos de fútbol americano de Nebraska o por las playas de arena del lago Managua. Muchos atardeceres de invierno, mientras oscurecía y ella regresaba a casa desde la escuela, aquellos chaperones seguían en sus pasos por los campos solitarios de las granjas, caminando en zigzags a través de los tallos de maíz muertos y aplastados por el viento. A veces uno de ellos levantaba la solapa y hablaba por un micrófono que tenía sujeto allí. Otras veces uno de los centinelas levantaba el brazo y le hacía una señal a un helicóptero que también se dedicaba a seguir los pasos de Penny. A veces flotaba por encima de ella un dirigible enorme y lento, día tras día. Desde que Penny tenía uso de razón, aquellos acompañantes habían rondado los márgenes de su vida, siempre en la periferia de su campo de visión. Siempre se mantenían en un segundo plano. Era más que probable que esta noche estuvieran entre los comensales de Saint-Romain, aunque fuera sentados en mesas de inferior categoría, siempre alertas. Jamás había sentido amenazada en absoluto. Al contrario, más bien se sentía mimada y a salvo. Desde que se había dado cuenta por primera vez de que unos hombres la estaban siguiendo, Penny daba por sentado que eran agentes de la Seguridad Nacional. Simplemente supuso que todos los americanos disfrutaban de aquella misma modalidad de supervivencia diligente. Tan encariñada estaba con sus guardaespaldas que había llegado a aceptarlos como si fueran ángeles de la guarda. Y ellos habían representado ese rol más de una vez. Un crudo anochecer de invierno, por ejemplo, volvía a su casa a través de un paisaje de forraje en putrefacción. El cielo crepuscular era oscuro como un hematoma. El aire helado traía un fuerte y ominoso olor a putrefacción. En un abrir y cerrar de ojos descendió de las alturas un tornado, que convirtió el paisaje en una turbia nube de tierra fértil y ganado lechero volante. A su alrededor empezaron a repicar herramientas agrícolas afiladas como cuchillas. Unas piedras de granizo le aporreaban su cabecita infantil, cual puños. Cuando Penny ya se daba por muerta, una fuerza desconocida la derribó sobre los surcos del campo y la mantuvo tendida boca abajo, ejerciendo una suave pero insistente presión sobre su cuerpo. El tornado agotó su furia en un momento. La presión desapareció y Penny reconoció a uno de sus anónimos vigilantes. Con el traje de raya diplomática manchado de barro, el hombre se levantó de su espalda y se alejó sin aceptar ni una sola palabra de agradecimiento. Más que un simple guardián pasivo, había sido un héroe. Aquel desconocido le había salvado la vida. Años más tarde, cuando, estando Penny en la universidad, un miembro de la fraternidad Zeta Delta, saturado de cerveza, la había arrastrado por unas escaleras hasta un sótano con el suelo cubierto de polvo. Fue durante la fiesta mixta de la semana de juramentos de las fraternidades. Con la perspectiva del tiempo, Penny reconocía que tal vez le hubiera prometido al joven más de lo que estaba dispuesta a dar. Frustrado, él la había tirado al suelo y se había sentado a horcajadas encima de ella, clavándole una rodilla en cada lado del torso para que no paraba de forcejear. Las musculosas manos del chico emprendieron la brutal tarea de arrancarle el vestido floreado. A continuación se abrió con dificultades la bragueta de los pantalones de pinzas y se sacó el pene erecto y furiosamente rojo. Pero por desesperada que fuera la situación, Penny seguía teniendo suerte. Menos mal que había agentes de seguridad nacional, pensó Penny, cuando un desconocido con traje de franela gris surgió de las sombras del sótano. El desconocido le propinó al asaltante un violento golpe de karate en la tráquea. Mientras el violador, frustrado, intentaba respirar, ella se alejó corriendo del peligro. Incluso después de que ella dijera adiós al estado donde había nacido, los ángeles de la guarda habían seguido a su lado. Los veía a veces en la gran manzana, con las gafas de sol centelleando bajo las luces de neón mientras ellos la vigilaban desde una distancia discreta, o en el Bonwit Teller. Incluso dentro del edificio de B&B la seguían protegiendo con las gafas de sol puestas. En calidad de agentes de seguridad nacional, que era lo que ella suponía que eran, protegían a todos los americanos, todo el tiempo. Mientras Penny permanecía enfrascada en sus pensamientos, el tráfico empezó a descongestionarse. Por fin el taxi se detuvo frente al toldo de Saint-Romain. Uno de los porteros se acercó a abrirle la puertezuela. Penny pagó al taxista y respiró hondo. Miró la hora en su teléfono. Llegaba 15 minutos tarde.
Se echó un último vistazo al vestido y a los brazos. No tenía moscas. En las páginas del National Enquirer ni Jennifer López ni Salma Hayek caminaban jamás sin acompañante por la alfombra roja. Penny Harrigan, en cambio, no tenía elección. No había ni rastro de gran clímax. Había un ejército de fotógrafos detrás de una cuerda de terciopelo, pero ninguno le dedicó ni un instante de su atención. Ninguno le hizo una foto. Nadie se le acercó armado con un micrófono para decirle que estaba muy guapa y para preguntarle por su vestido. Otro coche se detuvo ante la entrada. El portero fue a abrirle la portezuela y ella no tuvo más remedio que echar a andar sola hacia las puertas doradas del restaurante. Una vez en el vestíbulo, esperó a que el maître se fijara en ella, pero no lo hizo. Nadie se fijaba en ella. Había varios hombres y mujeres elegantes esperando de pie a que llegara a su coche o a que les dieran una mesa. El ruido de las risas y las conversaciones la hacían sentirse todavía más invisible si cabía. En ese lugar, su vestido apenas daba la talla. Sus joyas atraían miradas perplejas. Y de la misma manera que en el Bonwit Teller le habían venido ganas de huir de la altiva dependienta, ahora Penny volvió a sentir el impulso de dar media vuelta y echar a correr. Envolvería otra vez el hermoso vestido rojo con el papel de seda en el que había venido y lo devolvería al día siguiente. Los hombres como Maxwell no salían con chicas como ella. Pero había algo que seguía irritándola. Ahora deseaba no haberse jactado para nada de aquella cita. Sus compañeras de piso, sus padres y hasta el taxista la habían tomado por mentirosa, y ahora tenía que demostrarles que no lo era. Bastaba con que un solo columnista de la revista del corazón la viera con Courtney Maxwell, o con que un solo fotógrafo los cazara juntos para que ella quedara exculpada. Aquella idea la empujó hacia el final del vestíbulo y hasta la puerta del comedor principal, desde donde bajaban unas escaleras enmoquetadas. Todo el que llegaba quedaba expuesto a la mirada colectiva del enorme y atestado local. Al llegar al escalón superior, Penny tuvo la sensación de estar al borde de un acantilado. Ante ella se encontraba su futuro, llamándola. Detrás, los ricos y poderosos se quedaban atascados como el tráfico embotellado en las calles. Alguien carraspeó ruidosamente. Al pie de la escalera, el comedor estaba abarrotado. No había ni una sola mesa libre, y en una entreplanta había todavía más comensales expectantes. El lugar de la escalera donde estaba Penny era como un escenario, visible desde todos los asientos. Y en el centro de la sala había un hombre sentado solo. La luz de la lámpara de cuenta se le reflejaba en el pelo rubio. Tenía un cuadernito abierto sobre la mesa y estaba tomando notas meticulosamente en él con una estilográfica de plata. Penny sintió el aliento de un desconocido a la oreja. Detrás de ella, una voz imperiosa le susurró: «Disculpe, señorita». La voz resopló. Todo el mundo en el restaurante miraba al hombre solo que escribía, aunque el estilo discreto de Nueva York, echándole vistazos disimuladamente por encima de sus cartas del restaurante, espiando por el reflejo de las hojas plateadas de sus cuchillos para la mantequilla. En un tono más impaciente, la imperiosa voz que le había hablado al oído susurró: «Tenemos que mantener este espacio despejado», dijo. «Debo pedirle que se haga a un lado». Paralizada, Penny le suplicó mentalmente al comensal solitario que levantara los ojos y la viera, que viera lo guapa que estaba. La multitud que se estaba acumulando detrás de ella gruñía de impaciencia, pero ella no podía moverse. Alguien, el portero o el aparcacoches, iba a tener que levantarla y llevársela de ahí en brazos como si fuera un saco de patatas. Por fin el hombre que escribía en su cuaderno levantó la vista. La mirada se encontró con la de Penny. Hasta la última mirada del sombrío local se giró para ver hacia dónde estaba mirando. El hombre se puso de pie y el ruido que hacía el gentío disminuyó. Como si se estuviera levantando el telón en la ópera, todo el mundo guardó silencio. Sin dejar de mirarla a los ojos, el hombre caminó hasta el pie de las escaleras y empezó a subirlas en dirección a ella. Cuando estaba 2 escalones por debajo de Penny, se detuvo y le ofreció la mano. Igual que ella se había visto por debajo de él sobre la moqueta de la oficina, tendiendo una mano hacia arriba, ahora era él quien estaba debajo. Penny le cogió la mano. Maxwell seguía teniendo los dedos tan fríos como ella lo recordaba. Ahora, C. Linux Maxwell
Le acompañó a la mesa igual que Penny se lo había visto hacer tantas veces en el National Enquirer, igual que había acompañado a tantas mujeres exquisitas. Bajaron los escalones que quedaban, cruzaron la sala sumida en el silencio. Por fin le apartó su silla y la invitó a sentarse. Luego se sentó él también y cerró su cuaderno. Solo entonces empezaron a elevarse las voces de quienes lo rodeaban. «Gracias por venir», dijo. «Está usted preciosa». Y por una vez, Penny creyó que pudiera ser verdad. Al cabo de un instante, sin embargo, Maxwell dio un manotazo. Como si fuera a bofetearla en la cara, se inclinó hacia adelante y estiró el brazo tan deprisa que ella apenas lo vio. Penny se apartó instintivamente. Cuando abrió los ojos, tenía delante el puño de él, enorme e inmóvil, con los nudillos tan cerca que casi le tocaban la punta de la nariz. «Siento haberla asustado», dijo, «pero creo que la he atrapado». Y abriendo la mano, Courtney Maxwell le enseñó el cadáver diminuto y aplastado de una mosca negra. A la mañana siguiente, Penny se pasó media hora delante de las puertas cerradas de Bonwit Teller hasta que llegó la hora de abrir. Ni siquiera podía permitirse los intereses que su entidad de crédito le cobraba en un día por lo que le había costado el vestido de la noche. Tenía que devolverlo de inmediato, aunque llegara tarde al trabajo. Los cuentos de hadas nunca mostraban a Cenicienta levantándose al amanecer para devolver el vestido y los zapatos, aterrada por lo que alguna dependienta desconfiada encontrara un desperfecto y se negara a abonarle en la cuenta de crédito el importe completo. A pesar de la comida y el vino extraordinarios, la cena no había sido precisamente mágica. La gente no había parado ni un momento de mirarlos fijamente. Era imposible relajarse y divertirse como cuando estabas en una pecera. El problema no había sido Maxwell. Él se había mostrado atento, casi demasiado, escuchando con solicitud cada una de las palabras. En varias ocasiones había abierto incluso su cuaderno y había anotado unas cuantas palabras con garabatos rápidos y taquígrafos, como si estuviera escribiendo el dictado. Pero no parecía tanto una cita romántica como una distendida entrevista de trabajo. Él casi no había dado información sobre sí mismo, nada al menos que ella no supiera ya por las revistas del corazón. En cambio, Penny estaba tan nerviosa que no había parado de hablar. Desesperada por llenar hasta el último segundo de silencio, se le había contado todo sobre sus padres, Myrtle, Arthur, y sobre la vida que llevaba en su zona residencial. Había rememorado sus largas jornadas en la Facultad de Derecho. Había divagado sobre el amor de su vida, Hoyuelos, su terrier escocés, que había muerto el año anterior. Maxwell había escuchado todo el monólogo de Penny sonriendo tranquilamente. Afortunadamente, de vez en cuando venían camareros y ella podía callar y recobrar el aliento unos instantes. «Si me lo permite la señora», dijo uno de los camareros con una floritura en la mano fundada en un guante blanco, «tenemos como plato del día Susidiko Bashira». «Suena riquísimo», dijo Penny con una sonrisa encantadora. Max clavó en ella una mirada de interrogación. «Sabe usted que son vieiras aoyagi crudas, ¿no?» Ella no tenía ni idea. De hecho, era muy probable que Maxwell acabara de salvarle la vida. Él ignoraba que Penny tenía una alergia grave al marisco. Un solo bocado suculento y la joven se habría desplomado en el suelo, inflada y muerta. A Penny se le debió de ver la alarma en la cara porque él cambió de inmediato su pedido y dijo: «La señora tomará un guiso de pollo». Menos mal que alguien le prestaba atención. Luego, su boca desmedida reanudó su nervioso monólogo. Penny sabía que estaba dando un espectáculo lamentable. Aún así era incapaz de contenerse. Nadie había expresado jamás ningún interés por ella, al menos en Nueva York. Había pasado de ser la niña de los ojos de sus padres a ser una criatura triste e invisible. Muchas noches se obligaba a pasear por las calles hasta que el silencio descendía sobre el vecindario y ella se sentía lo bastante agotada como para irse a la cama. Deambulaba por el Upper East Side con la única compañía de los porteros que la veían pasar al otro lado de los cristales de los elegantes vestíbulos de los edificios. Esas casas majestuosas y esos suntuosos apartamentos en copropiedad constituían la aspiración de todo el mundo. En cierta forma, ella también se obligaba a desearlos, pero en realidad no los quería. Penny solo fingía querer las joyas de los escaparates de Cartier y las pieles de Bloomingdale, porque no quería los simples adornos del éxito.
ansiaba el poder verdadero. Hasta ella misma se veía descabelladamente ambiciosa. Por encima de todo, Penny no quería lo que afirmaban querer las demás mujeres. Parecían posesas por el modo en que pululaban alrededor de las mismas cosas mundanas, y eso la preocupaba. Se sentía excluida de una especie de enjambre. Tenía la sensación de ser un bicho raro por el hecho de no anhelar las velas aromáticas y a los galanes de cine. Todos los días veía a mujeres abogadas y ejecutivas haciendo cuentas furiosamente y ladrando sus exigencias por teléfono. Ninguna parecía poseer una sola idea avanzada. El suyo ya no parecía el camino menos transitado. Penny buscaba una carrera profesional que se escapara de las constricciones puramente mecánicas de la política de identidades de género. Mientras tomaba el postre, Penny Harrigan admitió que no sabía lo que quería. Convertirse en abogada no era el sueño de su vida. Adolescente, en el instituto, todo el mundo, padres, profesores y pastor, le había dicho que necesitaba una meta a largo plazo y un plan para alcanzarla. Todo el mundo le decía que necesitaba dedicar su vida a algo. Ella había elegido estudiar Derecho con la misma despreocupación que se hubiera sacado aquella vocación sin verla de un sombrero. A pesar de la presidenta Hind, a Penny ser abogada no le resultaba más atractivo que llevar un abrigo de Marta Cibelina y pasearse por los lebreles afganos con collares de diamantes de camino a la Met para oír a Verdi. No, para ser sinceros, Penny decía no saber lo que quería, pero sí que sabía algo. Pronto se le revelaría algún destino glorioso. Maxwell no le había preguntado por nada de esto, pero aún así la escuchó con atención. La observó como si estuviera memorizando. En un momento dado, entre los aperitivos y la ensalada, sacó el cuadernito en el que había estado grabando sus cosas al llegar a ella. Lo abrió por una página en blanco, le quitó el tapón a una estilográfica y se puso a escribir, supuestamente a transcribir los miedos de Penny. No podía estar segura, porque la caligrafía del hombre era minúscula, casi microscópica. A juzgar por cómo garateaba sin parar, o bien Maxwell era un maleducado de tomo y lomo, o bien era de lo más comprensivo y atento. El hecho de que él registrara sus palabras la cohibió, pero no consiguió atajar la verborrea de su ansiedad desbordada. Jamás se lo había dicho a nadie, pero su vida parecía estar en un punto muerto. Tras 25 años de sacar buenas notas y comportarse con buena educación, había llegado a un aterrador callejón sin salida. Había agotado su potencial. Mientras hablaba, Penny era consciente de que seguramente no volvería a ver jamás a aquel hombre, así que no extrañaba ningún peligro que le hiciera de confesor. El alivio de ella era evidente. Bajo la mirada embelesada de Maxwell, Penny estaba radiante. Se pavoneaba. Envalentonada por la atención de él, agitaba la cabeza para que danzaran sus pendientes en forma de piñatas. Se llevaba una mano al pecho, recorriendo con los dedos las sinuosas curvas de dragón de jade. Ambos accesorios le recordaban lo afortunada que era por tener aquellas amigas. Los ojos azules de Max parecían fascinados por todos sus gestos. Sonreía, pero no la interrumpía. Su mirada nunca se separaba de la de ella, pero sus manos tampoco dejaban de escribir. Parecía casi enamorado. Aquello era más que un simple encaprichamiento, más que amor a primera vista. Maxwell parecía hechizado por el sonido de su voz. El ansia le hacía inclinar el cuerpo entero hacia adelante. Algo en su expresión decía que se había pasado la vida entera buscándola. Penny quería aquella misma atención del mundo entero, quería que todo el mundo supiera cómo se llamaba y la amara. Por fin lo había admitido en voz alta. Sin embargo, no era capaz de nada que justificara el aplauso masivo del público. Solo necesitaba un mentor, un maestro, alguien que la descubriera. Ahora Penny estaba ante las puertas cerradas de los grandes almacenes, sosteniendo la bolsa del vestido en alto para que no arrastrara por la acera. Recordaba hasta el último plato delicioso de la cena que no había podido disfrutar. Había tenido demasiado miedo de tirarse comida sobre el regazo. Una sola manchita y se pasaría los 5 años siguientes pagando su propia torpeza. En cuanto al portero de los grandes almacenes descorrió los cerrojos, se fue como un bólido al departamento donde había comprado el vestido. Detrás de la caja registradora esperaba la misma dependiente que la había atendido hacía menos de 24 horas.
Penny abrió la bolsa del vestido y con la voz más firme que pudo poner dijo: «Me gustaría devolver esto». La dependiente cogió la bolsa por la percha, la dejó en el mostrador, abrió la cremallera y examinó los pliegues de satén rojo. «Cuando llegué a casa me lo probé», dijo Penny haciendo un ademán que ella confiaba que resultara despectivo, y no era para nada lo que yo tenía en mente. La dependiente extendió la falda del vestido y la alisó con la mano examinando las costuras y el dobladillo. «¿O sea que no la ha llevado?», le preguntó. «No», replicó Penny, aterrorizada ante la posibilidad de que una costura ligeramente rota o una manchita de sudor revelaran su mentira. La mujer insistió muy seria. «¿Ni siquiera para una cenita rápida?». Penny estaba convencida de que la mujer había encontrado manchas de vino, o una manchita de mousse de chocolate, o bien había olido perfume o humo de cigarrillos en la tela. Puede que fuera la imaginación de Penny, pero de pronto el recinto de la tienda parecía atestado de comprobadores, otros dependientes, incluso un guardia jurado escuchando con disimulo su conversación. «No», insistió Penny. Estaba sudando. «¿En Chez Romain?». «No», dijo Penny con un hilo de voz. La dependiente la miró con una expresión severa y dijo: «Tengo que enseñarle una cosa». Volvió a guardar el vestido dentro de su bolsa, metió la mano por debajo del mostrador y sacó algo. Era un periódico, el New York Post, del día en curso. En portada había el siguiente titular: «Príncipe Celebrito saca del anonimato a nueva Cenicienta». Y al lado de aquellas letras enormes había una foto en color de Penny sentada al lado de Maxwell. Era imposible negarlo. Llevaba puesto el vestido. «Si no le importa que se lo diga, señorita», dijo la dependiente con expresión condenatoria, «esto es inaceptable». Penny estaba hecha polvo. Hizo un cálculo mental rápido. Basándose en el precio y en la tasa del interés actual de su tarjeta de crédito, terminaría de pagar el vestido más o menos por la época en que ella cumpliera 40 años. «Por esta clase de publicidad», le reprendió la mujer, «la gente de Dolce & Gabbana tendría que pagarle a usted por llevar ropa». Inclinándose hacia adelante, en actitud conspiratoria dijo: «Prada, Fendi, Hermes, todos matarían por un artículo así». Le guiñó un ojo. «Déjeme que me ponga en contacto con unas cuantas personas en nombre de usted. Si va a ser la acompañante del señor Maxwell, puede ganarse una fortuna promocionando a ciertos diseñadores». Eso podía convertirse en un problema. Maxwell le había preguntado si podía llamarla, pero la experiencia le decía a Penny que aquello se decía por simple cortesía. Jamás te garantizaba una segunda cita. Y tampoco había hecho planes concretos. Ahora no lo dijo, pero era posible que no volviera a verlo nunca más. Penny echó un vistazo a la sección de vestidos y vio a bastantes desconocidos acercándose a ella. Hombres, mujeres, algunos con uniforme, otras con abrigos de pieles. Todo el mundo tenía en mano el mismo ejemplar matinal del Post, y todos la miraban con caras sonrientes. La misma dependienta que el día antes había mostrado tan hostil, ahora le dedicó una sonrisa tímida. Con los ojos chispeando de emoción, soltó un suspiro. Se llevó la palma de la mano al pecho como si estuviera tranquilizando un corazón nervioso y dijo: «Por favor, disculpe mi conducta tan poco profesional, pero...». A pesar de todo el maquillaje que llevaba, Penny vio que la mujer se estaba sonrojando. A continuación le ofreció el Post y le preguntó: «¿Me firmaría usted su fotografía para mi hija?».